Durante esta sesión, buscaremos mostrar un panorama acerca de la importancia de este padecimiento que, como ustedes saben, tiene un gran impacto para la sociedad mexicana. Agradezco la presencia de nuestros expertos y también de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y les comento que al final de la conversación y de este panel de expertos tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que en el inbox de Q&A nos vayan dejando estas dudas para que posteriormente las compartamos con los expertos. Sin más por el momento, me gustaría presentar a la doctora Carla Martínez Goñi, que es médico internista y endocrinólogo con alta especialidad en diabetes por la Universidad de Yale, quien el día de hoy moderará la sesión y quien a continuación nos presentará a los expertos que nos acompañan en el panel. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho orgullo poder estar aquí con ustedes este día y poder moderar esta interesante mesa redonda para todos ustedes. Y bueno, yo sé que esto va a tener un gran impacto en nuestra población mexicana. Para esto, los panelistas son expertos en diabetes y empezamos con la licenciada Gabriela Alar. Ella es educadora en diabetes y presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes. Bienvenida, Gaby. Gracias, muy buen día a todos. También tenemos el honor de contar con el doctor Daniel Elías. Él es internista y endocrinólogo con alta especialidad en diabetes y también tiene una maestría en ciencias médicas. Es investigador clínico del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido, Daniel. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y finalmente, y no menos importante, la doctora Ariana Canché Arenas. Ella es médico internista con maestría en nutrición clínica y es médico adscrito al Hospital Ángeles de la Clínica Londres. Ariana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar nuestra primera ronda de preguntas y para esto el primer tema a tratar es sobre la diabetes en nuestro país, en México, prevención de esta enfermedad. Y bueno, a mí nada más me gustaría hacer una pequeña introducción en que la incidencia de la diabetes es acelerada en nuestro país, desafortunadamente. En cada encuesta que realiza el ENSANUD vemos un incremento de esta prevalencia y bueno, pues es importante llegar a la población para que aprendan quiénes son aquellos que se deben de detectar o estudiar ese potencial de padecer diabetes y cómo se debe de hacer. Entonces, esta primera ronda tiene la intención de aterrizar estos puntos importantes y para esto empiezo con una pregunta. ¿Cuáles son los números que enmarcan la diabetes en nuestro país, doctora Canché, si es tan amable? Sí, en el último reporte del 2021, los reportes generados a través de las diferentes vías de los hospitales, tanto públicos como privados, se determina que más o menos tenemos alrededor de 15.593 casos y los lugares más afectados a nivel de república son Tabasco, Querétaro y Jalisco, contrario a lo que pensaríamos. De estos, un 82.5% de pacientes han sido hospitalizados. Y bueno, dentro de los cambios que ya veremos más adelante en el estilo de vida, solamente a la fecha, a pesar de las múltiples campañas pues de promoción de la salud, solamente el 15% de los pacientes pues hace ejercicio, de un 13 a un 15%. De estos, la comorbilidad mayormente asociada a diabetes ha sido la hipertensión y en segundo lugar la obesidad. 52% de pacientes son hipertensos y obesos prácticamente el 16%. De la misma forma, el rubro de edad, aunque ya sabemos que es edad reproductiva, el pico más alto lo encontramos entre los 55 y los 59 años,
con una incidencia de 53% en hombres y casi 47% en mujeres. Va muy homogéneo esta particularidad. Y bueno, pues un dato importante que se encontró en el primer trimestre de reportes en el país fue que la primera complicación que teníamos en pacientes, pues casi siempre eran procesos neumónicos aunados a un tema infeccioso que ya sabemos que nos dio un poco de lugar el año pasado y que determinó mucho de lo que vamos a hablar más adelante sobre en relación con el COVID-19, independientemente de que la diabetes es una enfermedad no transmisible, ¿no? Y bueno, como dato también importante a nivel mundial, ya que estamos hablando de esto y que es una pandemia, ¿no? Les digo yo, la diabesidad, porque ya va casi de la mano el tema del sobrepeso que vemos hoy en día junto con diabetes y que es un fenómeno que no podemos aislar. En 40 años, la OMS nos dice que se triplicó prácticamente el número de personas que viven con diabetes a nivel mundial y hoy en día 62 millones son los que están afectados. Así que, bueno, los números hablan por sí solos y pues nuestra campaña es amplia en lo que tenemos que hacer hoy en día. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y qué tipo de acciones en educación, prevención y control tienen que efectuarse para evitar la incidencia de diabetes en nuestro país? Y para esta pregunta me gustaría que la licenciada Alar nos contestara. Sí, sin duda tenemos que garantizar que en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud tengamos un acceso universal en equidad a través de los recursos que sean otorgados para la prevención y detección y atención oportuna. Tener un diagnóstico temprano, un manejo y atención integral, incorporando programas de educación continua al personal médico de primer nivel de atención, que es la puerta de entrada, y desarrollar esta promotoría de salud en personas con padecimientos crónicos, ejerciendo mecanismos de participación preventiva, como por ejemplo, un glucómetro en casa. Así como hoy tenemos un termómetro, un oxímetro y todas estas herramientas que nos ayudan a detectar, también deberíamos de impulsar esta campaña que nos ayude a prevenir. Y que sean estos los propios los pacientes, los actores importantes que coadyuven en la detección oportuna dentro de casa para estar atentos a detectar estos factores de riesgo que tenemos en la familia y poder realizar estos cambios estructurales que tenemos que hacer en los estilos de vida. Entonces tenemos que cambiar un poquito esta visión de dejar toda la responsabilidad en los profesionales de salud y tenemos que empoderar de alguna manera a estos grupos, digamos, como bien dice la doctora Canchet, las cifras en obesidad son muy, muy grandes y evidentemente esto tiene que venir con educación en mejorar estilos de vida. Muchísimas gracias, licenciada. Y la tercera pregunta de esta ronda es para el doctor Elías. Y es, ¿qué impactos económicos y sociales tiene para el sistema de salud del país la prevalencia de la diabetes? Híjole, pues los impactos en ambos rubros son muy importantes y no solamente para nuestro país, sino prácticamente a nivel mundial. Ya la doctora Caché nos hablaba de los números a nivel mundial, a nivel México. Realmente hay una cantidad impresionante de personas que viven con diabetes y este número va en incremento. Entonces, algunas estimaciones del gasto que implica la diabetes en nuestro país y en otros sistemas de salud es de aproximadamente el 10 al 15% de todo lo que se gasta en salud pudiera dedicarse específicamente a este rubro, lo cual realmente habla de que estamos gastando o que el sistema de salud gasta mucho dinero en esta enfermedad. Hay algunas estimaciones de un autor, del doctor Arredondo, de 2018, donde hace una estimación de gastos por distintos estados. En esta revisión él habla específicamente de 6 estados y más o menos para el 2018 se estimaron gastos que iban entre los 6 a los 20 millones de dólares solamente para ese año por estado. Entonces, realmente se está gastando mucho y desafortunadamente pues la diabetes es una enfermedad así, es una enfermedad cara. De hecho, desde el punto de vista social,
el impacto que tiene también es muy, muy importante. De hecho, puede llegar a ser un determinante en los países, puede llegar a ser un determinante de la pobreza, porque, primero, el impacto económico que tiene, y dos, cuando afecta, vamos a pensar que afecte a un padre de familia de 40 años, que es el sostén de la familia, que tenga 3 hijos, que los hijos están apenas arrancando la vida, empezando a estudiar. Y si esta persona de 40 años, este padre de familia que mantiene al hogar, tiene una complicación, una amputación, deja de trabajar, y esto tiene un impacto económico prácticamente en toda la familia, ¿no? En la educación de los hijos, en el mantenimiento del sostén económico. Entonces, realmente es una enfermedad muy, muy compleja y por lo tanto debe ser atacado desde distintos rubros. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores, por responder estas 3 primeras preguntas de nuestra primera ronda. Y vamos a entrar a nuestra segunda ronda, que tiene como eje temático el diagnóstico y control de diabetes. Y bueno, pues aquí es crítico, como mencionaba Daniel Elías, que es importante diagnosticar a los pacientes con diabetes. Hay estadísticas que hasta 4 de cada 10 pacientes que padecen diabetes no saben que tienen diabetes. Entonces, es importante identificar a aquellos pacientes que por carga genética podrían padecer diabetes, pero no nada más eso, sino aquellos pacientes como Canché menciona, con obesidad, que para llegar a esto tuvo el paciente que tener un mal estilo de vida. Y bueno, saber qué herramientas tenemos a todos los niveles de servicio médico para poder diagnosticar a nuestros pacientes y cuáles son esos puntos de corte que utilizamos también nosotros para identificar quiénes tienen diabetes, porque desafortunadamente muchos laboratorios del país todavía tienen mal los puntos de concentración normal de glucosa, es impresionante, y que ponen 106 como normal o 110 cuando sabemos que un sujeto sano debe tener menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, creo que estamos en un momento muy bueno para hacer llegar, levantar la voz y poder decir actualmente cuáles son esas herramientas. Y para esto, entonces, la primera pregunta es para la doctora Canché. ¿Qué herramientas o alternativas existen actualmente para tener un diagnóstico preciso y oportuno de la diabetes? Hace pocos años se introdujo el criterio de utilizar la hemoglobina glucosilada, que es esta memoria de los 3 últimos meses de glucosa en promedio que se hace con un porcentual relacional a la hemoglobina, y que es el que muchos profesionales de la salud utilizamos más hoy en día. El tener de 5.7 a 6.4% una hemoglobina glucosilada nos habla de resistencia a la insulina o prediabetes, ¿no? El tener de 1 a 2 determinaciones arriba de 6.5 de hemoglobina glucosilada ya se puede determinar como un paciente diabético. Además, otra de las herramientas es encontrar una glicemia casual pues hecha en casa con un glucómetro arriba de 200, habla de una amplia sospecha, y entonces si estamos en casa, para los que nos escuchan que son pacientes, tienen una glicemia arriba de 200, hay que ir a una intervención con un médico para hacer un estudio preciso. Además, el hecho de tener una glucosa, como bien lo mencionó la doctora Carla, lo normal es tener menos de 100 de cifras de glucosa en sangre. Al tener 101 a 125 estamos hablando de prediabetes o resistencia a la insulina o resistencia a la insulina. Y arriba de 126 ya puede ser un criterio para ser diagnosticado como diabetes, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan con 140 y dicen, bueno, es que me comí 3 mangos la noche anterior. Hay que recordar que según pues, la fisiología pues, del organismo, esto no tendría que pasar en un paciente que no está teniendo este fenómeno de alteraciones de la glucosa, ¿no? Por más que haya cenado un poquito más de los carbohidratos, el cuerpo tiene que hacer una asimilación, entonces hay que acudir para el tema del diagnóstico. De la misma forma, tanto en pacientes ambulatorios como en embarazadas, que es donde más se hacen las cargas de glucosa, que es ir a un laboratorio y hacer estas tomas de glucosa líquida, nos puede determinar también si un paciente es diabético. Lo normal es que salga
por debajo de 200, ¿no? El hecho de tener determinaciones mucho más altas que esta, pues prácticamente diagnostica diabetes, y en aquellos pacientes que puedan llegar a tener desde 139, 140 a 199, también puede ser un caso de resistencia a la insulina, dependiendo del laboratorio, como la doctora Carla lo dice. Hay tomas de glucosa que van desde 1, 2, 3, 4 y 5 horas, y los parámetros, pues digo, a mí también me ha tocado ver que algunos laboratorios, los cortes para las cargas de glucosa están un poquito pues como fuera de corte, o como que disciernen según los parámetros clínicos del laboratorio en sí, ¿no? Pero en criterios prácticos, estas determinaciones tanto de la glicemia a través de la glucosa capilar o de la misma hemoglobina glucosilada, que cada vez se pide más como diagnóstico, son un panel muy preciso para saber el riesgo del paciente con diabetes, y obviamente en un tema no solo de diagnóstico, sino de monitoreo, el saber la glucosa, no solo en ayunas, porque el paciente diabético está acostumbrado a únicamente tomarse la glicemia acabando de despertarse, pero nosotros en seguimiento en diabetes sabemos que tenemos que tomar glucosas 2 horas después de alguna de las comidas, como monitoreos postprandiales, y que eso también nos habla de cómo se va viendo la variabilidad glucémica en un paciente que ya vive con diabetes. Entonces, las alternativas y los talleres, inclusive para pacientes, son muchas, cada vez hay más información. Y bueno, en este sentido, por eso es importante la campaña que se realiza para tratar de concientizar a la población y a los médicos en general y al personal de salud. Muchísimas gracias. Entonces, nada más ahí para puntualizar, entendimos que es la determinación de glucosa de ayuno mayor de 126, y siempre corroborar con otra medición o con la hemoglobina glucosilada, o si está ya no normal, abajo de 100, está de 100 a 125, es candidato a una curva de tolerancia a la glucosa de 2, ¿no? Entonces, pues puntualizando esto, a mí me gustaría preguntarle al doctor Elías qué herramientas existen una vez que ya está el diagnóstico de diabetes para su control y el seguimiento oportuno por parte de los médicos y del paciente. Claro, muchas gracias. Pues la verdad es que el ser diagnosticado con diabetes no es sencillo para los pacientes, porque tienen que hacer una serie de cambios muy relevantes en su vida, y son cambios que no pueden durar una semana, un mes, 2 meses, sino tienen que ser cambios para toda la vida prácticamente. Entonces, por eso es que el control de la diabetes puede convertirse en un reto durante el seguimiento. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que hacer cambios importantes del estilo de vida, mejorar la alimentación, hacer una alimentación mucho más saludable, incrementar la actividad física, o sea, cuestiones que ya se sabe que se deben de hacer. Sin embargo, en la vida real, la adherencia a estos cambios del estilo de vida habitualmente no son como serían deseables, ¿no? Tratar de mantener un peso saludable. Recordemos que hasta el 85-90% de las personas con diabetes tipo 2 tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, que es un determinante para el desarrollo de esta enfermedad. También, aparte de los cambios del estilo de vida, contamos afortunadamente con distintos tratamientos farmacológicos, tanto orales como inyectados, pero el paciente necesita tener un seguimiento, es decir, el tratamiento debe de ser dinámico, no es me quedo con este medicamento durante 2, 3, 5 años, tengo que tener un monitoreo constante, por lo menos cada 3 meses, tener un seguimiento con determinaciones de algunos estudios de sangre, por ejemplo, la medición de la hemoglobina glucosilada que ya ha comentado la doctora Canché, donde nos permite identificar cómo va los niveles de glucosa de nuestros pacientes. Idealmente este valor tiene que estar por debajo de 7. En algunos casos también es importante hacer un monitoreo de la glucosa en casa, puesto que esto nos permite a nosotros como profesionales de la salud, pero también incluso a los pacientes, ver cómo están sus niveles de glucosa y si es necesario hacer algún cambio adicional.
Aparte de todo esto, monitoreo de glucosa, de hemoglobina glucosilada, hay que estar vigilando si no hay un daño asociado a la diabetes, hay que estar vigilando el riñón con ciertos estudios especiales de orina, hay que estar revisando los pies para ver si hay algún dato de neuropatía y evitar el desarrollo de pie diabético, hay que hacer evaluaciones de los ojos por lo menos una vez al año, pero también vigilar otras cosas, por ejemplo, los niveles de presión arterial. Ya nos dijo la doctora Canché que un alto porcentaje de los pacientes con diabetes tienen presión alta. Entonces hay que estar vigilando la presión arterial y si se requiere dejar un tratamiento antihipertensivo, vigilar los niveles de colesterol. Un alto porcentaje de los pacientes con diabetes tienen colesterol alto y esto determina el riesgo de eventos cardiovasculares más adelante. Entonces, sí es necesario dejar también un tratamiento farmacológico para esto y pues vigilar si el paciente está fumando, pues que el paciente deje de fumar. Entonces, vean ustedes que realmente el paciente que vive con diabetes, cuando se hace el diagnóstico, se le viene una serie de cambios importantes y es importante que nosotros como profesionales de la salud expliquemos detalladamente a estos pacientes y también este tipo de seminarios, este tipo de sesiones permiten que el paciente tenga una mayor educación en esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Elías. Y bueno, yo aquí nada más puntualizaría que de la prevalencia actual de diabetes que ya platicamos, de todos los pacientes diabéticos mexicanos, solamente el 7% aproximadamente están controlados. Y esto sí es una tragedia porque a pesar de campañas, de esfuerzos por parte de los mismos médicos en tratar de controlar a los pacientes, creo que sin duda sí es una parte importante de parte del paciente poner de su parte en cambio en el estilo de vida, que yo creo sin duda es lo más difícil para cualquier humano, cambiar su estilo de vida. Y bueno, pues para completar esta ronda y enriquecer este tema, le pido a nuestra experta educadora en diabetes, la licenciada Lar, que nos conteste en qué consiste el empoderamiento del paciente para que se haga responsable de su padecimiento a fin de mantener una vida saludable y calidad de vida. Sí, pues ser responsables de nuestra propia vida lleva implícito que la persona sea capaz de llevar a cabo su enfermedad. Y esto se fundamenta en que la responsabilidad es personal, es del paciente. No puede negociar con nadie y no la puede dividir ni la puede eludir si quiere tener éxito en el manejo. El paciente toma el control de las decisiones diarias y estas decisiones tienen impacto en el control. Buenas decisiones, buenos resultados, porque las consecuencias de un mal manejo pues las sufre el paciente. Entonces, el paciente es el que tiene que identificar estos problemas y estas necesidades de aprendizaje y el profesional es quien lo ayuda a resolver estos problemas detectados. La educación se apoya en estos cambios de comportamiento para que el paciente vaya paso a paso, logrando estos cambios conductuales que, como bien hemos mencionado, son muy difíciles, pero que al final le van a ayudar a cumplir con estos objetivos de control y que le den mayor calidad de vida a largo plazo. Así es que la educación en diabetes como parte integral del tratamiento es fundamental para el desarrollo de estas habilidades en el manejo diario, resolviendo día a día las estrategias necesarias que los lleven a sus objetivos establecidos, a estas metas de control. Hoy lo que nos damos cuenta es que muchos de los pacientes no tienen metas de control. Ellos van al médico, creen que el médico es el que resuelve todo el panorama, ellos regresan a casa sin ni siquiera observar cuáles fueron estos comportamientos que los llevaron a estos, digamos, pequeñas complejidades que no logran tener esta meta en rango, estos niveles de control en rango. Entonces, me parece que es un trabajo que se tiene que hacer fuera de clínica también, que se tiene que hacer como una escuela para este paciente donde tiene que ir ejerciendo a través de grupos de aprendizaje y de manera profesional empezar a entender
que estas acciones son las que va a determinar el buen manejo en el control y coadyuvar. Si no le llevan cifras, si no les llevan estas anotaciones a su médico, ¿cómo el médico puede entender qué está pasando con ellos y cuál es lo que los está llevando a esas metas de control? Entonces, me parece que hacer responsable al paciente de la parte importante que podemos pensar que es casi un 80% de estas decisiones diarias, las que ellos tienen que tomar, es lo más importante. Entonces, un paciente empoderado es este paciente que ya ha desarrollado estas habilidades como para identificar las complicaciones agudas de la diabetes, que son la hiperglucemia y la hipoglucemia, que tienen que estar revisando en constante. Entonces, pues bueno, es parte de lo que tenemos que empoderar y parte de lo que tenemos que desarrollar en las personas que viven con diabetes. Muchas gracias, licenciada. Y pues yo creo que también sería importante recibir una ayuda psicológica, ¿no? Sin duda, para poderlos ayudar a aceptar la enfermedad y poder empoderarse, como bien lo menciona, ¿no? Y ser constante, porque el cambio, por el susto que les puede dar al principio, lo harán en 3 meses, pero posteriormente caen en lo mismo. Uh-huh. Y mucho del éxito, yo creo, o el reto del control, es que el paciente lo vea como ya es parte de su vida. Sí. Y la aceptación de la enfermedad y aprender a vivir con diabetes. Sí, así son los comportamientos que nos marca la AD, que son los que el paciente tiene que empezar a adquirir. Y dentro de esto está la parte emocional, porque si bien sabemos, pues el estrés es importantísimo, el manejo de estrés como parte de un comportamiento que tenemos que habilitar. Doctor Daniel. Yo agregaría solo, muy interesante lo que se está comentando. Un año tiene alrededor de 8,760 horas. De estas horas, aproximadamente 4 a 6 horas, el paciente con diabetes está frente a un profesional de la salud. Las otras 8,760 y tantas está solito y tiene que tomar decisiones inteligentes. Entonces, es indispensable que el paciente que vive con diabetes logre tomar decisiones inteligentes, pero para esto tiene que estar bien educado, tiene que tener una buena educación en diabetes y para esto hay distintas asociaciones académicas donde afortunadamente ahorita la información está mucho más al alcance de la mayoría de las personas, entonces hay organizaciones en internet donde uno puede buscar información de educación en diabetes que sea relevante. Porque por otro lado hay mucha desinformación respecto y alrededor de la diabetes, que desafortunadamente muchas de las personas que viven con esta enfermedad habitualmente captan esta información errónea. Entonces, una invitación para que si tenemos diabetes, tratar de tener una buena educación en diabetes buscando información de calidad. Muchísimas gracias. Y bueno, con este último comentario terminamos nuestra segunda ronda de preguntas y vamos con la tercera ronda en donde el eje temático es diabetes y COVID-19. Y para empezar esta mesa de preguntas, esta ronda de preguntas, a mí me gustaría comentar que sabemos que la mortalidad de COVID es debida a que esta infección genera una inflamación masiva en el organismo y que los pacientes que tienen obesidad per se ya tienen un proceso inflamatorio. Entonces, a esto le sumamos una diabetes descontrolada y esto puede ser realmente pues resultado de la tasa de mortalidad que desafortunadamente hemos visto en nuestro país. Cifras estimadas, como sabemos, pasan los 4 millones de casos confirmados en nuestro país, en donde el 11.16% de los pacientes infectados han tenido diabetes. Entonces, bueno, pues abriendo esta ronda de preguntas, a mí me gustaría preguntarte a ti, Daniel Elías, ¿cuál es la relación de la mortalidad de pacientes con diabetes que contrajeron COVID-19?
Sí, es un tema complejo. A nivel mundial en general, se calcula que 1 de cada 3 personas que fallecieron por COVID tenían diabetes, ¿no? Distintos estudios en China, en Italia han mostrado esto, entre el 33 y 37% de todos los que fallecieron tenían diabetes, por algo que ya ha comentado la doctora Carla. Y de hecho en nuestro país gran parte de la mortalidad debido a la COVID-19 ha sido por la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad. Recordemos que en las últimas encuestas prácticamente 3 de cada 4 personas adultas en nuestro país tenían un peso no saludable que les incrementaba el riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica. Se calcula que hay alrededor de 12.8 millones de personas viviendo con diabetes en nuestro país, según los datos de la ENSANUD 2018-2020, que fueron también recientemente publicadas. Entonces, pero también era algo que ya medio sabíamos. Otras epidemias que han venido ocurriendo, SARS-CoV-1, el virus del Medio Oriente, el MERS, se han comportado de una manera relativamente similar en las personas con diabetes. La misma epidemia de influenza de 2009. Por ejemplo, desde hace años sabemos esta relación que existe entre tuberculosis y diabetes, es decir, el paciente que tiene diabetes y desarrolla tuberculosis tiene una peor evolución, tiene una mayor mortalidad, tiene mayor riesgo de resistencia a distintos fármacos antituberculosos. Entonces, definitivamente es terrible lo que ha ocurrido en nuestro país y también a nivel mundial con esta relación de diabetes y la COVID. Y pues la COVID sabemos que ojalá pronto, con todas las medidas que se están tomando de vacunación, etcétera, que lo que ya sabemos, va a mejorar. Pero la diabetes sabemos que no. La diabetes, de hecho, va a seguir empeorando. Entonces, tenemos que enfocarnos en el mejor control y manejo de los pacientes con diabetes, porque si no, va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias. Y continuando con las preguntas para la doctora Canché, ¿qué factores influyen para que una persona con diabetes tenga una infección por coronavirus complicada o en riesgo de perder la vida o tenga secuelas post-COVID? Hay una cosa muy interesante que han dicho y es la parte del control. Yo creo que independientemente de que hoy en día tenemos muchos centros, inclusive en línea, donde podemos encontrar variable información, cada vez necesitamos, y Gaby no me dejará mentir, más profesionales de la salud que tengan esta educación en diabetes. Yo soy educadora en diabetes también y hago este hincapié en el automonitoreo. En este sentido, el automonitoreo nos indica cómo se está comportando en ambulatorio un paciente, es decir, cómo está respondiendo a su tratamiento según los horarios, la hora adecuada de la administración de los fármacos. Hay pacientes que a veces se les da un medicamento oral y por tiempo, por la consulta a nivel público, a veces el paciente se aplica la insulina a las 10 de la noche y resulta que la última comida fue a las 7, ¿no? Entonces, esta falta de control metabólico en el paciente diabético fue uno de los factores de riesgo que el descontrol crónico y la inflamación per se por la enfermedad, más la inflamación por COVID, que le gusta el daño endotelial al bicho, fue lo que terminó haciendo que la gravedad en pacientes con diabetes fuera mucho más alta. Y lo que se vio es que de la incidencia o prevalencia, los pacientes que eran diabéticos y con obesidad tenían 6%, morían 6 veces más del riesgo de ingresar a unidades de cuidados intensivos, y de estos prácticamente el 70% llegaban a un grado de mortalidad. Entonces, es decir, ¿cuál es el factor determinante para que un paciente que vive con diabetes no solo pueda contraer este virus, sino todos los otros que ha mencionado el doctor Elías? Tiene que ver con el control metabólico. Puede ser un paciente con muchos años con diabetes, bien controlado, con adecuada alimentación, pero el hecho de que esté descontrolado, con cifras altas y todos los causales de síndrome metabólico descontrolados junto con la diabesidad hacen que el paciente tenga más riesgo de complicaciones y mortalidad. Y bueno, solo como dato importante,
en el primer trimestre del año, de los 1,241 casos de diagnósticos de COVID, prácticamente incrementaron en pacientes diabéticos, que fue casi un 260%. Esto era casi congruente con la tercera ola. Y de las 1,900 defunciones que hubo, 331 fueron por coronavirus en pacientes con diabetes. Entonces, el factor determinante es el control. Aquellos pacientes más descontrolados en el tiempo, descontrolados en agudos y que no llevan un adecuado monitoreo, no solo de la diabetes, sino del resto de la enfermedad, junto con la obesidad, son pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y obviamente de complicaciones. Muchas gracias. Y aquí a mí me gustaría comentar lo que le digo a mis pacientes. Lo que le digo a mis pacientes es ojos que no ven, glucosa que quién sabe cómo esté. Y eso es verdad, porque hay pacientes que pueden andar con 300 de glucosa, 250 o hasta 400 y no tienen ningún síntoma, porque ya o sí lo tienen, pero ya se acostumbraron a vivir cansados, con dolor de cabeza, con sueño, ¿no? Y es el familiar que se queda dormido, sentado en todas partes, o sea, ya lo ven como una adaptación y bueno, sí es definitivamente importante automonitorearse para saber si están cumpliendo con sus metas de control. Bueno, pues ahora vamos a pedirle al doctor Elías nuevamente que nos conteste esta pregunta. Una persona con diabetes controlada tiene las mismas oportunidades de recuperarse exitosamente de COVID-19 que una persona sin diabetes? Muy interesante la pregunta, y desde los primeros meses de la pandemia se hicieron análisis interesantes al respecto. Entonces, por ejemplo, el paciente que llegaba al hospital con un valor de glucosa por arriba de 180 versus aquel que llegaba con una glucosa por debajo de 180. El que llegaba por arriba de 180 es el que desafortunadamente tenía mayores complicaciones, mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de ingresar a una terapia intensiva y de requerir algún ventilador para poder, como parte del tratamiento. Y los pacientes que tenían un valor por debajo de esto, en general tuvieron un mejor comportamiento, un comportamiento que se asemejó al de la población general. Obviamente, si este paciente, aunque estuviera controlado, pero tuviera alguna otra enfermedad como obesidad, como hipertensión, etcétera, pues bueno, ahí ya no se podía comportar como la población general. Otros análisis también demostraron que personas que llegaron mucho más controlados a un hospital, por ejemplo, aquellos que llegaron con una hemoglobina glucosilada por arriba de 7,5, los que llegaron con una hemoglobina glucosilada por debajo de 7,5, que como la doctora Ariana Canché ya nos explicó, es una memoria de cómo ha estado la glucosa de los últimos 3 meses y nos habla de un control adecuado en los últimos 3 meses. Entonces, las personas que llegaron con una hemoglobina glucosilada por debajo de 7,5 también les fue muchísimo mejor que aquellas personas que llegaron controlados. Entonces, nuevamente creo que esta pandemia nos debería de traer muchas enseñanzas. Respecto a la parte de salud y diabetes, es que debemos de estar controlados siempre, sí o sí, por si viene una pandemia, pero si de todos modos, si no viene, la hemoglobina glucosilada alta nos va a generar complicaciones como problemas del corazón, problemas cerebrovasculares, riesgo de amputaciones, problemas en los ojos como ceguera, riesgo de que nuestros riñones se dañen y se requiera una terapia de sustitución renal con diálisis. Entonces, creo que sí o sí los pacientes que viven con diabetes idealmente deben de estar controlados. Los datos de las encuestas han mostrado, pues sí, mejoría, vamos mucho mejor. Actualmente casi el 40% de las personas con diabetes en México están con una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, cuando antes era el 5%. O sea, sí ha habido una mejoría, pero creo que si la población con diabetes en México hubiera estado mucho más controlada cuando llegó esta pandemia, tal vez no tuviéramos los datos que tenemos actualmente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues me gustaría preguntarle a la doctora Canché, ¿cuál es el reto para lograr que un paciente con diabetes que tiene COVID-19 logre un manejo adecuado de la enfermedad? Tiene mucho que ver varios factores. El primero es controlar la enfermedad, tengamos o no tengamos COVID, ¿no?
o tengamos o no tengamos, ¿cómo se llama?, algún estado infeccioso. Es decir, el hecho de que yo tenga una enfermedad crónico-degenerativa habla de un daño a nivel microvascular si llevo un inadecuado control. Pero pues todas las medidas que ya sabemos hoy en día, pues de el distanciamiento social, el utilizar el cubrebocas, el andar con el gelecito y tener contacto con otro tipo de pacientes que puedan estar en riesgo. Si necesitamos acudir a valoración con nuestros médicos, en este caso que ya volvimos pues a la actividad presencial, el tratar de llevar todas las medidas sanitarias para evitar el contagio, no solo de estas, sino de otras enfermedades transmisibles ahorita en temporada invernal. De la misma forma, el hecho de llevar una alimentación adecuada que va junto con el monitoreo, pues va a determinar el hecho de contraer o no la enfermedad. Y también esta parte de la exposición tiene que ver con la carga viral. No es lo mismo un paciente que se expone mucho más a una carga viral alta o que convive con un paciente que a lo mejor ya tiene la enfermedad y que está en constante comunicación. Y sobre todo el tratamiento oportuno. Hay que recordar que si yo soy un paciente que vive con diabetes, tengo una alta sospecha por los síntomas clínicos que ya conocemos o estoy contrayendo una enfermedad de vías respiratorias superiores, siempre acudir a un profesional de la salud para una revisión y hacer un chequeo oportuno. Es decir, si yo tengo la sospecha de que tengo una infección de vías respiratorias, pues hacer el diagnóstico o el escrutinio pues de todos los métodos de diagnóstico de PCR, prueba rápida, que inclusive llevan a domicilio a hacerlas, y empezar a dar tratamiento con mi médico tratante desde el inicio de la enfermedad. Si yo dejo pasar más tiempo, aunque los síntomas aparentemente sean leves, hay que determinar que a los 10 días del periodo de contraer el bicho es cuando más se ve esta cascada de interleuquinas que, como mencionabas, Carla, es lo que hace que el paciente se deteriore junto con el daño endotelial que el paciente pueda tener. Entonces, como pilares, para hacer un poco el resumen, es monitoreo, cuidado de la alimentación, cuidar todo lo de la sana distancia y prevención de evitar contagio con otros pacientes. El cuarto, si tengo la alta sospecha, hacerme mi prueba. Y el quinto, no automedicarme, ir a un profesional de la salud para que me dé el tratamiento adecuado dependiendo de la sintomatología y el control que yo tengo en ese momento. De esto va a depender no solo el grado de afección de la enfermedad, sino también de las secuelas que deje el mismo. Muchas gracias. Y yo creo que también yo añadiría que es importante que los pacientes, dentro del estrés que genera saber que tienen COVID, comprendan que muchos de ellos, dependiendo del tratamiento individualizado para cada uno de sus casos, cuando se utiliza esteroide, que es, sabemos, el parteaguas en el tratamiento, que ha mostrado disminución en la mortalidad en los casos moderados a severos, sabemos que el paciente se va a descontrolar. Entonces yo nada más ahí haría como el hincapié de que el automonitoreo, como bien lo mencionas, es muy importante para saber cómo está entrando a la enfermedad y durante la enfermedad que no se espanten o no se estresen, sino que se contacten con su médico tratante, porque si empieza a elevarse la glucosa, hay forma de ayudarlos. Si no es con el tratamiento que están usando, se migrará transitoriamente a una insulina para ayudarlos, pero que el resumen o el blanco es alcanzar las metas de control para que su sistema inmunológico los ayude a salir adelante. Muy bien, para terminar esta mesa de preguntas, me gustaría que Gaby Alard nos comentara cómo se ha modificado el estilo de vida de las personas que viven con diabetes en el contexto de COVID. Se ha modificado porque lo que nosotros llamamos días de enfermedad, que es uno de los comportamientos de aprendizaje que las personas con diabetes tienen que tener como muy en cuenta, nosotros lo que hicimos fue como establecer esta interacción de manera virtual. El aprendizaje lo hicimos de manera virtual, convirtiendo como todo este aprendizaje en consultas de seguimiento a través de telemedicina, de los talleres educativos, de grupos de apoyo online, de talleres de cocina, conferencias con diferentes temas, ¿no? Para que ellos pudieran seguir con este aprendizaje. Y lo más importante es que
pudieran tener como muy en cuenta que que no solamente es COVID, un paciente con diabetes puede tener días de enfermedad a lo largo de su vida y tienen que saber qué hacer. Justo lo que decías, doctora, se cambiará el esquema a lo mejor a insulina para tener esta meta de control. Y que ellos estén preparados para eso, porque lo importante es qué pasa cuando dos enfermedades agudas, digamos, o una enfermedad aguda con una crónica hacen clic. Bueno, pues esto nos tiene que tener preparados para poder tomar las acciones inteligentes que tenemos que hacer. La telemedicina hoy y los grupos de apoyo online han sido, finalmente nos han demostrado ser muy funcionales en épocas de pandemia, y también han demostrado que economiza tiempos y genera comunidad amplia en personas compartiendo experiencias que son hasta territoriales, porque hemos tenido la ventaja de que se conocen de un lugar a otro y pueden compartir entre pares como estas experiencias que también los ayudan a tener como un mejor manejo del estrés. Sin embargo, no dejemos pasar por alto que esta interacción presencial, pues, se ha habido disminuida, la cual también es una barrera para ambos grupos, porque a los pacientes les dio como mucho miedo asistir a consulta, y esto hubo como un desfase en la atención médica de primer nivel, digamos, para atender el padecimiento. Entonces, me parece que aquí hay, por parte de la educación pudimos crecer en el ámbito de la telemedicina, de las teleconsultas, de toda la educación virtual, pero por parte de las consultas presenciales creo que sí tuvimos una disminución, y esto afectó un poco en los estilos de vida. También notamos muchísimo la falta de movilidad, la gente dejó de hacer ejercicio por este temor de salir a la calle y demás. Entonces, me parece que en este sentido se vio afectado. Así es de que, bueno, pues la pandemia tiene grandes aprendizajes. Creo que en algunas cosas pudimos avanzar y en otras, pues, tener mucho más cuidado y observación, sobre todo en el movimiento que hay que tener para salir de casa y mover, caminar o hacer algo, ¿no? Que fue donde encontramos un poco de digamos, pues de deterioro. Deterioro, sí. Sí. Sobre todo ese punto, licenciada, que acaba de mencionar, porque los pacientes se limitaron a salir a hacer ejercicio. Uh-huh. Y para ellos, si no salen al gimnasio o al parque, ya no hay forma de hacer ejercicio, ¿no? Se limitan sin buscar como otras alternativas, como pues, redes sociales, YouTube, ¿no? Programas que ayudan a las personas, no nada más a los diabéticos, sino a todos a hacer ejercicio en casa. Pues muy bien, muchísimas gracias. Con esto concluimos la tercera ronda de preguntas. Y la cuarta ronda de preguntas son las conclusiones. Yo me reservo al final y quisiera darle la palabra a mis compañeros, empezando con la doctora Canché. Pues si nos puedes regalar tus conclusiones. Aquí el eje temático es retos sanitarios futuros, un poquito de prevención de diabetes, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, yo creo que lo ideal es que pues, demos un poco la pauta de lo que más fomentamos en nuestra práctica diaria. Yo como nutrióloga clínica y como promotora de toda la actividad física, como bien Gaby lo decía, el hecho de tener no solo el automonitoreo y un buen control con un médico que lleve el tratamiento de forma oportuna, tiene que ver con lo que el paciente hace en casita, ¿no? Es decir, esta parte de la educación donde tenemos que tener a la alimentación como parte del pilar. El paciente que vive con diabetes tiene que tener una alimentación ordenada, un planeamiento de su dieta semanal para que vaya en congruencia con el tratamiento que su médico tratante le está dando, y de la misma forma realizar actividad física. Ahora, sí quisiera tomar en dos partes nada más esta recomendación. Como paciente, si yo no tengo la noción y vivo con diabetes de qué ejercicio hacer, siempre acercarse a un profesional de la salud para que le diga qué ejercicio puede comenzar a realizar.
No es lo mismo tener un paciente que vive con diabetes, con una neuropatía a lo mejor por 20 años y que quiere empezar a correr, pero que a lo mejor va a llegar a tener una lesión en el pie y eso se va a complicar a un pie diabético. A aquel paciente que a lo mejor tiene 1 o 2 años de diagnóstico, es un paciente con hipoglucemia oral, es joven y que puede llegar a hacer cualquier actividad física. Es decir, hasta la prescripción del tema del ejercicio tiene que ser muy profesional en una persona que vive con diabetes, pero todos tenemos que movernos porque esto mejora, si no me dejarán mentir, la resistencia a la insulina a nivel periférico al hacer movimiento, pues obviamente de la masa muscular y la composición corporal, que también juega un papel importante. Entonces, sería la dieta y la actividad física como pilares importantes para el paciente que vive con diabetes. Muchísimas gracias. Licenciada Gaby Alar. Sí, gracias. A mí me parece que la educación en el ámbito de la salud debe extenderse como una promotoría de salud a todos los niveles. Que nos capacite y que nos obligue a trabajar desde las propias familias para coadyuvar en detección temprana y factores de riesgo en enfermedades crónicas. Yo creo que desarrollar estas estrategias de autocuidado y estilos de vida saludable que se puedan implementar de manera extensiva. Cuando estamos hablando de estilos de vida y de cambios, no podemos hablar solamente de el paciente que está en clínica, que está en consulta. Tenemos que hablar de todo el estilo de vida de la familia, de los cuidadores primarios, de qué está pasando en el contexto general, ¿no? Si en el trabajo, si tienen horarios o espacios saludables para poder acceder a este orden, digamos, de estilos de vida. Entonces, yo creo que ya tenemos que rebasar esta parte individual de la educación en diabetes solo a profesionales de la salud para el paciente que vive con diabetes, sino lo tenemos que extender a una promotoría de salud que nos permite que este paciente empoderado sea este pilar de hacer esta promotoría dentro de casa y poder hacer estos espacios de detección oportuna. Cuando estamos hablando de nutrición, de alimentación y cuando estamos hablando de ejercicio, los pacientes nos refieren que a veces es como muy complicado porque siguen sin entender cuando abren el refri cómo tiene que ser esta combinación de qué comer, cuándo comer y cuánto comer, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener estas herramientas no solo de llevar como el seguimiento de una nutrióloga, sino que estos profesionales puedan desarrollar en ellos esta capacidad de ejercer a través de sus elecciones diarias, como este plan de alimentación que requieren para cubrir estas metas. Entonces, este es un camino largo. Un paciente con diabetes de recién diagnóstico, pues no aprende en un mes, sino es un ensayo, error, y las partes conductuales se van haciendo poco a poco. Entonces, me parece que es un trabajo muy interesante. Cada vez las educadoras en diabetes, me parece que necesitamos tener muchas más educadores en diabetes de todas las profesiones. Necesitamos psicólogos educadores en diabetes que entiendan el contexto completo. Necesitamos médicos educadores en diabetes. Necesitamos odontólogos educadores en diabetes. Necesitamos optometristas educadores en diabetes, porque muchas veces cuando el paciente llega a esta primera puerta, por ejemplo, que con la visión borrosa empiezan como a veces a debutar con estos síntomas, que sea ahí donde se haga una detección y poderlos referir a tiempo. Entonces, me parece que esta promotoría de salud ya la tenemos que ampliar para que todos podamos coadyuvar en esta pandemia, ¿no? Que tenemos ya diagnosticada así desde hace varios años y que me parece que es algo que beneficia a todos. Muchas gracias, licenciada. Y por último, el doctor Daniel Elías. Creo que la pandemia de la COVID-19 nos vino a recordar que el paciente con diabetes descontrolado es un paciente vulnerable en muchos aspectos. Y nos vino a recordar porque la pandemia de diabetes llevaba años antes de que apareciera la COVID y pareciera que es una pandemia, la de diabetes, que va a continuar después de que se logre controlar esta pandemia de la COVID-19. Entonces,
Creo que es muy, muy importante lo que ya tanto la doctora Ariana como la licenciada Gaby han comentado. Y yo probablemente resumiría en 4 aspectos fundamentales que se tienen que idealmente se tendrían que estar dando seguimiento para que se tenga un mayor éxito con el paciente que vive con diabetes. Primero, detectar aquellos casos que no están diagnosticados, ¿no? Pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen obesidad, ya recordamos, 3/4 partes de la población mexicana está en riesgo por el solo hecho de tener un peso no saludable. Entonces, más el antecedente familiar, etc. Entonces, diagnosticar a los que no están diagnosticados, que hay un alto porcentaje que no lo están. Luego, a los que ya están diagnosticados, darles un adecuado tratamiento, ¿no? Y esto implica con cambios del estilo de vida, una adecuada educación en diabetes, dar terapias farmacológicas que sean acordes a sus gustos, necesidades y preferencias, y finalmente estar vigilando mediante monitoreo de glucosa en casa o mediante herramientas como la hemoglobina glucosilada, seguir un valor para que este paciente esté bien controlado. El otro punto sería los pacientes que ya tienen complicaciones, enfocarnos también en esos pacientes porque son pacientes que tienen una alta mortalidad, ¿no? Alto riesgo de morir. Pacientes que ya tienen un daño renal, pacientes que ya tienen una neuropatía y o que ya tienen alguna amputación, pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. Y finalmente lo ideal es irnos al inicio de la enfermedad, es decir, a la prevención, ¿no? Aquellos pacientes, es decir, promover estilos de vida saludables desde la infancia. Cuando uno ve los datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición, hay un dato bien interesante en cuanto a la ingesta de bebidas azucaradas, por ejemplo. La ingesta de bebidas azucaradas en niños y niñas entre 1 y 4 años de edad es prácticamente igual que la de los adultos, porque obviamente, y es casi el 84% la prevalencia de ingesta de bebidas azucaradas, porque obviamente, ¿qué determina que estos niños consuman bebidas azucaradas? Pues el adulto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que promover estilos de vida saludable. También vemos lo mismo en el ejercicio, ¿no? La actividad física también a estas edades iniciales de la vida se parece mucho a la de los adultos porque esto es un reflejo de qué es lo que estamos enseñando también a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Pues muchísimas gracias y para mí mis conclusiones serían que seguimos esforzándonos a todos los niveles, médicos especialistas, enfermeras, licenciadas en educación en diabetes, nutriólogos, en tratar de concientizar a toda la población, porque hemos hablado mucho de adultos, pero también los niños están en alto riesgo y en el consultorio vemos cada vez más diabetes en niños pequeños, menores de edad, y esto por el mismo problema del sobrepeso u obesidad. A mí me gustaría expresarle a todos los pacientes con diabetes que no por tener diabetes significa que se van a complicar. Un paciente con diabetes controlado, no tiene por qué conocer las complicaciones de la diabetes. Entonces, eso es muy importante y para lograr eso necesitan conocer sus metas de control, que se las puede estar repasando su médico tratante. Y ese control, nuevamente, retomando lo que la doctora Canché mencionó repetidas veces, es el automonitoreo. No vas todos los días al laboratorio a sacarte sangre, pero sí lo puedes hacer en tu casa. Entonces, ojos que ven, su glucosa estará muy agradecida en que la tengan en vigilancia. Y bueno, pues en cuanto a la prevención, mi conclusión es que no podemos hacer mucho contra los genes, ¿no? Pero sí podemos, o sea, si ya traemos carga genética por parte de la madre, padre para padecer diabetes, los abuelitos, etcétera, bueno, pues tenemos cierta susceptibilidad, pero sí podemos trabajar en retrasar el cobrar esa herencia de padecer diabetes. ¿Cómo? Con cambios en el estilo de vida, que ya hemos repetido hasta el cansancio, que es un plan de alimentación. A mí me gusta llamarle plan de alimentación porque es un estilo de vida
para toda la vida, más que como una dieta que muchos pacientes de repente piensan que es en un periodo corto mientras van a la graduación, mientras se casan, ¿no? Pero este es un plan de alimentación y con un ejercicio apropiado para su edad, para su condición física, como bien lo comentaron. Entonces, y por último, mi conclusión sobre COVID, estamos en esta pandemia, no se queden en su casa, que no se queden en su casa suponiendo que es una gripa. Ya contamos cada vez más con pruebas rápidas de hisopado nasal para determinación de antígenos, porque esos son los pacientes que por retrasar el diagnóstico de estar infectados llegan después ya con la neumonía al hospital. Entonces, estamos en una pandemia, esto no se ha terminado, así que si tienen la mínima sospecha, vayan al laboratorio, háganse su prueba y si es un COVID, pues puede ser, una COVID puede ser un momento muy crucial que cambie la diferencia de cómo se concluya esa infección en ese paciente. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por compartir su experiencia en este tema y pues cedo el micrófono a los chicos de Roche. Muchas gracias, doctora. Bueno, únicamente vamos a dar lectura a una pregunta de Alejandro Nájera, que él nos dice, ¿han detectado alguna reacción con la vacuna contra COVID y el uso de insulina? Doctor Elias, ¿quieres empezar? Sí, pues no, realmente no. Recordemos que prácticamente la insulina que el paciente con diabetes se aplica es prácticamente la misma insulina que el cuerpo produce. Es decir, no es una sustancia extraña, diferente al organismo, porque si lo fuera, pues se generaría una respuesta inmunológica a esta sustancia. Entonces, no, algunos reportes recientes han tratado de decir que los pacientes que utilizaban insulina podían tener alguna reacción adversa podría más bien reflejar que estos pacientes que se aplican insulina a lo mejor ya tienen alguna complicación asociada, tienen más años de evolución, etcétera, etcétera. Entonces, pero realmente no ha sido demostrada, no ha habido una relación pues, que implique el uso de insulina contra la vacunación. Y al contrario, creo que lo que tendríamos que promover en todos nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes, es que se apliquen las vacunas cualquiera, porque ya nos dimos cuenta que realmente tienen un impacto muy importante en el riesgo de infección, pero sobre todo en que se puedan llegar a complicar de forma importante. Perfecto. Pues quiero agradecerle mucho a nuestra moderadora, doctora Carla Martínez, a nuestros panelistas, licenciada Gaby Alar, doctor Daniel Elías, doctora Ariana Canché, y muchas gracias también a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que ustedes nos ayudarán también a compartir esta valiosa información con la población y bueno, esperamos verlos pronto, síganse cuidando y sigamos en contacto. Que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, gracias.
you